Para Carlos Javier era casi imposible que hubiéramos encontrado a su mamá en tan corto tiempo. Para nosotros era increíble. Aún así, empacó de nuevo sus maletas con rumbo a Bogotá. Las autoridades norteamericanas le advirtieron de los peligros de su viaje, pero a él no le importó. Mientras tanto, nosotros preparábamos todo para un recorrido que podía ser peligroso, porque la mamá de Carlos Javier vive en La Ceja, una vereda de Majagual, Sucre, una zona que los colombianos conocemos muy bien, una zona guerrillera, pero no teníamos otra salida. Con estos temores, comenzamos la segunda parte de esta historia. Hello. Quería contarte que encontramos a tu mamá, que encontramos a tu hermana y encontramos a tus hermanos. Desde el 6 de mayo, cuando Eric supo por séptimo día que su verdadera mamá estaba viva, empezó a preparar su viaje de Estados Unidos a Colombia. And I still feel like, family is the most important thing, so I never want to forget that. And I kind of hope that they feel the same way. Por eso no quería llegar con las manos vacías. What are these hats for, sweetie? Do you know? Yes, your family. That's right. Dulces, gorras, camisetas, nada le parecía suficiente para expresar su amor. Never forget the family. Convencido de eso, emprendió un viaje de 13 horas y el pasado 28 de junio llegó a Bogotá. Muy cansado, pero muy alegre también. Pero Bogotá no era su destino final. Debía viajar a Barranquilla, donde hace 21 años quedó inconclusa la historia de su vida, aunque todavía no creía que el séptimo día hubiera encontrado a su madre. Estoy un poquito nervioso. ¿Por qué? Porque sé que a donde vamos es muy peligroso. Peligroso, así describían Colombia sus amigos norteamericanos, pero a Eric no le importó y por eso se animó a visitar no solo Barranquilla, sino también el barrio La Chinita, donde vivió durante sus 8 primeros años en Barranquilla. En estos momentos vamos a estar en un barrio que anteriormente era uno de los más violentos que tenía Barranquilla. Después de recorrer varias cuadras y cuando Eric pensó que no recordaría nada de su pasado, Este es el pelado que estaba perdido. Igualito, ¿viste? Yo apenas vi la cara, yo lo saqué enseguida. ¿Quién es este señor que está conmigo? Seguro. Él no ha cambiado nada. a pesar de que todos lo reconocían, él aún no reconocía a nadie, pero ya empezaba a creer que este sí era el barrio que había dejado 21 años atrás para ir a buscar a su madre. Lo que recuerdo es que vivía en la esquina. Mira, ¿quién dijo que tú vivías? Pero de su casa hoy solo queda el lote y de Concepción, su madre, solo recuerdos. Estuvimos investigando por los vecinos y nos dijeron, entonces decían que la mamá estaba en un municipio en Majagual. Entre la multitud de curiosos había una cara conocida, la de su hermana, Caterín Correa Monterrosa. Aquella niña que hace 21 años se quedó con Carlitos cuando se fue su madre. ¿Ella es Caterín? ¿Caterín lo reconoces? Sí, lo reconozco. Bonito. Todavía incrédulo y ante la mirada de cientos de curiosos, intentó buscar respuestas a sus preguntas. Siempre lo recordaré. El día que se fue, me debe esperar. No regresó. Me fui porque no encontré o no sabía a dónde estaba mi mamá o nuestra mamá. Y yo iba a buscarla. ¿Qué lo motivaron a él de irse y dejarme a mí sola? Porque nada más estábamos nosotros dos. Y en el mismo lugar donde él creyó que lo habían abandonado, empezó a despejar sus dudas. Cuando mi mamá se fue y él se fue, mi mamá vino, mi mamá casi se vuelve loca porque no lo encontró a él. Mi mamá nos dejaba solos para irlo a buscar a él. En este momento quedó convencido. Ella era su hermana. Caterín y Carlos necesitaban recuperar el tiempo perdido. Ahora vamos a la casa de mi hermana. ¿Esta es tu casa? Pero el impacto al ver la casa de su hermana fue más fuerte que el mismo reencuentro. ¿Qué pasa, Eric? Nada. Esta es mi hermana y eso es donde vive. ¿Y no te gusta? No. Yo sé que mi vida es muy diferente, pero también pienso que nadie tiene que vivir como es. Pero la tristeza se empezó a mezclar con la alegría de las noticias. Bien. Esta es mi mamá. Bueno, nuestra mamá. Ella se parece como a mí.
Pero su mamá estaba muy lejos de Barranquilla y si queríamos encontrarla debíamos emprender un largo viaje, desde Atlántico pasar por el sur de Bolívar hasta llegar a Sucre. Es un riesgo que corren porque de todas maneras se están dando situaciones de pesca milagrosa. Viajar o no viajar y con un ciudadano norteamericano, eso debía decidirlo Eric. La zona a la que vamos a ir hay guerrilla, hay paramilitares, es muy peligroso. Sí. ¿De todas maneras quieres ir a ese lugar? Sí, yo quiero ir, porque necesito ver a mi familia, necesito ver a mi mamá. Para evitar un poco el riesgo, viajamos acompañados por una delegación de la Defensoría del Pueblo. Barranquilla Maganguera, nuestro primer destino. Muchos podrían pensar que es irresponsable que un norteamericano se desplace por aquí, por una carretera del sur de Bolívar, pero como Eric sabe que su mamá está a unas cuantas horas, no hubo poder humano que lo convenciera del peligro de desplazarse por una zona guerrillera. Pero Maganguera apenas la mitad del camino, la otra mitad era por río. Eric, ¿estás asustado? Sí. ¿Por qué? Porque no hay vestidos de vida. No hay chalecos salvavidas. Ajá. Y nunca he ido como de uno de estos. En ocasiones la geografía parecía oponerse al reencuentro de Eric con su madre. Pero luego de 3 horas y media de recorrido, llegamos a Mahagual a un segundo encuentro. Aquí lo estaba esperando Norlando, su hermano, quien tenía 10 años cuando Carlitos se perdió. Mira, regresé. Pero como en Barranquilla, aquí tampoco estaba su mamá. Estaba a 3 horas y media por otro río. Habría que esperar un día más para ir a verla. Eric, hoy no vas a ver a tu mamá. Pero espero porque no la he visto 20 años y esperé 20 años, pero esperar un poquito más. Las dudas de Carlos Javier se han ido despejando. Cosas muy particulares le han pasado durante este viaje. El rostro de su mamá cada vez se hace más real y el español, que durante los últimos 21 años no lo hablaba, le ha fluido perfectamente. Ahora sabe que tiene 2 hermanos menores y que su mamá se fue en busca de empleo a Venezuela, pero todavía falta mucho para su encuentro. En un momento continuamos. De nuevo, séptimo día. Nuestro personaje ha esperado 21 años y solo le quedan unas horas, las más difíciles, las más desesperadas. Carlos Javier tuvo que pasar la noche en Mahagual, zona roja de Sucre. Ahí la gente le decía que no muy lejos estaban los paramilitares y que del otro lado, tampoco muy lejos, estaba Achí, la zona de movilización del ELN. A él le temblaba el estómago, pero no por lo que le decían, sino de pensar en el encuentro con su mamá. Creía que después de 21 años podían ser 2 desconocidos. Ahora solo le faltaba verla para despejar su última duda. Cleveland, Bogotá, Barranquilla, Magangué y Mahagual. Todo un viaje desobedeciendo las órdenes de las autoridades norteamericanas. ¿Qué te dijeron en la embajada norteamericana cuando tú contaste que ibas a venir acá a este lugar? Que no venga. Que no vinieras. Sí. Porque ¿Y estás desobedeciendo las órdenes? Sí. ¿Por qué las desobedeces? Porque quiero ver a mi mamá y mi hermano. Pero en Mahagual, aunque hubo encuentro, Eric solo se vio con su hermano. Su mamá ya no vive en este sitio. Debemos viajar por otro río para ir a verla. Quiero llegar muy pronto porque es muy largo. Estamos en el bote con muchas horas. Más de 20 años esperó Eric para encontrar a su madre, pero al parecer se le acabó la paciencia, porque ya ni siquiera aguanta las 3 horas que faltan de recorrido por este río para llegar a encontrarla. Aunque ya sus hermanos se lo habían dicho, él necesitaba oírlo de su propia madre, si se había perdido o ella lo había abandonado.